Hoy en el Ocultario nos sumergiremos en las sombras densas de los bosques de secuoyas del norte de California, donde el susurro del viento entre las ramas milenarias parece ocultar los acuerdos más oscuros de la historia moderna. Nos infiltraremos, al menos con el pensamiento, en un recinto de más de 1000 hectáreas, donde la élite global se reúne cada julio bajo un velo de secretismo absoluto y protección militar. Examinaremos la transformación de un refugio para artistas y bohemios en un santuario de poder, donde presidentes, magnates y generales participan en ceremonias que evocan ritos paganos de tiempos ya olvidados. Pondremos bajo la lupa la icónica e imponente efigie del búho de piedra, testigo mudo de hogueras nocturnas y discursos que han prefigurado bombas atómicas y reajustes económicos globales. Es un relato sobre la desconexión del hombre poderoso con la realidad cotidiana, buscando en la penumbra del bosque una libertad que solo el anonimato y el ritual pueden proporcionar. Prepárense para cuestionar la transparencia del mundo que habitamos mientras descorremos la cortina de uno de los clubes más exclusivos y enigmáticos del planeta. Bienvenidos al Ocultario. En el corazón del condado de Sonoma, allí donde la niebla del Pacífico se enreda en las copas de árboles que han visto pasar siglos de historia humana, existe un lugar que desafía la comprensión de lo público y lo privado. El Bohemian Grove no comenzó como la cumbre de poder global que es hoy, sino que tuvo un origen mucho más humilde y artístico en el año 1872. En aquel entonces, un grupo de periodistas, artistas y artistas de San Francisco, fatigados por el ruido incesante de la civilización y el escrutinio social, decidieron que necesitaban un respiro del asfalto y de la mirada ajena. La iniciativa fue liderada por Harry Edwards, un entomólogo nacido en Gran Bretaña y actor shakespeariano de gran talento, quien creía firmemente que los hombres de intelecto necesitaban un refugio para escapar de la rutina urbana y reconectarse con la naturaleza virgen. Acompañado por el poeta Daniel O'Connell y el agudo escritor Ambrose Bierce, autor del célebre Diccionario del Diablo, el club nació bajo el espíritu de la deriva bohemia. Su lema inicial, que hoy resuena como un eco nostálgico, rezaba «Seremos tan libres como los pájaros», una declaración de intenciones que buscaba la libertad absoluta y la ausencia de ataduras. Sin embargo, la ironía no tardó en asomar su rostro, pues el propio Bierce terminaría burlándose del club años después, criticándolo por haber traicionado su esencia artística en favor de la escalada social y la búsqueda de influencia, llegándolo a calificar amargamente como un santuario para payasos ricos. A finales del siglo XIX, lo que comenzó como un grupo de bohemios sin un centavo empezó a atraer a banqueros, hombres de negocios y figuras políticas de gran peso. El arte comenzó a ceder terreno ante la influencia y la simple contemplación de la naturaleza se transformó en una oportunidad de oro para el networking de alta alcurnia. Eventualmente, el grupo adquirió 2.700 acres de bosque de secuoyas en Monte Rio, California, un territorio vasto y remoto que se convertiría en su cuartel general sagrado. Visto desde el exterior, el Grove podría parecer simplemente un campamento de verano para hombres mayores, donde se entonan canciones de taberna, se representan obras de teatro al aire libre y se celebran fiestas de disfraces en medio de la espesura. Pero tras la imponente muralla de madera roja, algo mucho más complejo estaba gestándose. Emergió un nuevo lema: «Tejiendo arañas, no vengáis aquí». Una frase poética diseñada para indicar que los negocios y las preocupaciones mundanas debían dejarse en la puerta, aunque los hechos históricos sugieren que casi nadie ha cumplido jamás esa directriz. Para el siglo XX, el Bohemian Club ya no era una reunión de poetas excéntricos, sino una lista de nombres que bien podría ser la portada del Wall Street Journal. Si alguien ostentaba poder real en Estados Unidos, ya fuera en el ámbito militar, corporativo o político, lo más probable es que fuera miembro o invitado de honor. Entre los asistentes republicanos más conocidos se encuentran figuras del calibre de Richard Nixon, Ronald Reagan y George W. Bush, mientras que en el bando demócrata han desfilado personajes como Bill Clinton,
Jimmy Carter y el exdirector de la CIA, James Woolsey. Se dice, de hecho, que Nixon y Reagan se reunieron en el Grove en el año 1967 para discutir cuál de los dos debería postularse a la presidencia, años antes de que cualquiera de los dos llegara a la Casa Blanca. El propio Nixon comentaría años más tarde que el Bohemian Grove era lo más maldito que se pudiera imaginar, crudo pero revelador, sugiriendo que incluso para un hombre acostumbrado a las altas esferas, el ambiente en el bosque tenía algo que no encajaba con la normalidad. No eran simples parrilladas bajo el sol, eran cumbres extraoficiales donde la prensa estaba terminantemente prohibida, no se tomaban actas de las reuniones y los acuerdos se cerraban bajo la sombra de los árboles. En años más recientes se ha especulado con la asistencia de los nuevos señores del mundo, los magnates de la tecnología como Jeff Bezos, Eric Schmidt y Elon Musk, quienes se habrían sumado a este círculo de confidencialidad extrema. Durante 50 semanas al año, el lugar permanece en un silencio sepulcral, custodiado por sensores de movimiento y patrullas armadas que protegen este santuario privado de cualquier intrusión del resto del mundo. Sin embargo, cuando llega julio, las puertas se abren y los hombres más poderosos de la Tierra desaparecen entre las maderas rojas para realizar actos que, de ser conocidos en detalle, podrían cambiar nuestra percepción del liderazgo mundial. Cada verano, el retiro de 2 semanas se inaugura con un ritual cargado de un simbolismo inquietante conocido como la cremación de la carestía o Cremation of Care. Al caer el crepúsculo, una procesión de hombres ataviados con túnicas ceremoniales avanza por el bosque, portando antorchas, creando un espectáculo de luz y sombra que parece sacado de una época pagana más antigua que la propia política. Se congregan frente a un lago, a los pies de un búho, a los pies de piedra de 40 pies, que parece vigilar cada uno de sus movimientos desde su percha pétrea. Allí, una efigie humana que representa la carga de las preocupaciones y la conciencia es depositada en una ralta y en medio de cánticos y música dramática es prendida en fuego hasta quedar reducida a cenizas. El club insiste en que se trata de una representación puramente teatral, una forma psicológica de soltar las cargas del mundo real para poder disfrutar de la camaradería sin restricciones. Pero la naturaleza secreta del acto ha alimentado durante décadas las teorías más oscuras. Denunciantes, exempleados e investigadores han sugerido la existencia de actividades que van más allá de la pantomima simbólica, mencionando desde ceremonias ocultistas hasta la manipulación política a gran escala. Algunos investigadores han trazado paralelos entre este búho gigantesco y Moloch, la antigua deidad bíblica asociada con sacrificios terribles, aunque los defensores del club argumentan que el búho es simplemente un símbolo de sabiduría. La controversia alcanzó un punto álgido en el año 2000 cuando Alex Jones logró infiltrarse en el recinto y grabar imágenes de la ceremonia. Aunque el metraje era granulado y surrealista, confirmó lo que muchos escépticos sospechaban. No se trataba solo de fogatas y puros, sino de un evento rígidamente coreografiado con túnicas, cánticos y una efigie ardiente. Sin embargo, el verdadero poder del Grove no reside necesariamente en sus rituales, sino en el acceso inaccesible que proporciona a sus miembros en un entorno donde la confianza se forja lejos del ojo público. Es en este lugar, bajo la tranquilidad de las secuoyas, donde se han gestado algunas de las decisiones más trascendentales del siglo pasado. Una de las tradiciones más vigiladas es la charla junto al lago, una serie de discursos privados y fuera de registro pronunciados por los poderosos para una audiencia de iguales. Fue precisamente aquí, en 1942, donde un pequeño grupo de científicos, oficiales militares y funcionarios del gobierno discutieron por primera vez lo que se convertiría en el Proyecto Manhattan, el programa ultrasecreto para desarrollar la bomba atómica. No fue en una sala de guerra en Washington, sino bajo el dosel forestal de California, donde se sembró la semilla de la era nuclear. Décadas más tarde, Helmut Schmidt, entonces canciller de Alemania Occidental, daría una charla sobre la Unión Europea emergente
y el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, advertiría sobre la inestabilidad económica global poco antes de que se produjeran cambios significativos en las políticas monetarias de Estados Unidos. Incluso Dick Cheney habría impartido sesiones informativas de defensa antes de ascender a la vicepresidencia. Estas no son presentaciones informales de campamento, son previsualizaciones de políticas que afectan a millones de personas, compartidas discretamente con los hombres que ya mueven las palancas del poder global. Al observar este panorama, uno no puede evitar preguntarse por qué, si se trata simplemente de un club social, existe tal nivel de seguridad y un hermetismo tan feroz año tras año. La historia nos ha enseñado que cuando el poder se oculta a plena vista y los líderes se reúnen en la oscuridad para quemar simbólicamente su propia conciencia, los resultados rara vez son inofensivos para el resto de la humanidad.